la canción de Odisea Burbujas, principalmente que Manuel nos hace favor ahí de poner para entusiasmar a la gente para seguir leyendo, Miguel, que esa es la idea de este espacio. Y hoy quiero compartirles un libro extraordinario. Miren, aquí está, lo están viendo en redes sociales, se llama Historia de la Teoría Política de George Sabine. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. ¿De qué se trata este libro, Miguel? Bueno, pues se trata de la historia del gobierno, de las instituciones políticas, desde que el hombre pasó de ser nómada sedentario, que se instituyó en lo que se llamaban las primeras ciudades, pues siempre se establecieron ideales políticos desde la antigua Grecia, en Roma, y todos los pensadores de toda esta gran gama de lo que son las ideas para administrar una ciudad, desde Heródoto, el gran historiador, desde Jenofonte, desde Polibio, desde Cicerón, Tito Livio, Séneca, Tácito, Plutarco, todos ellos buscaron cómo poder establecer en las primeras sociedades los ideales que ahora seguimos procurando: la libertad, la democracia, la justicia, esos regímenes políticos, sociales que permitían o que permiten que el hombre viva en sociedad feliz, tranquilo. Y este libro hace una recopilación de todas estas ideas con el propósito de que esos pensamientos los traigamos a valor presente y demos un recuento pues de más de 20 siglos en donde estos ideales han estado encontrándose para estarse estableciendo en instituciones. Si vemos las dos instituciones que han prevalecido en la historia de la humanidad, pues vamos a tener claridad de que han sido los ejércitos y la iglesia. Pero en medio de estas dos grandes instituciones, lo que ha prevalecido pues son los ideales de justicia y de democracia. Por eso en la sociedad, Miguel, lo escuchas, pues hay ya teorías y hay principios que ya no se mueven. Por ejemplo, la democracia, esta palabra que es viene de la raíz etimológica, demos, pueblo, y kratos, autoridad, que es la autoridad del pueblo. El ideal que tenía Sócrates, Platón, en sus libros en la República y en la política, era precisamente que la ciudadanía decidiera quiénes los gobernaban. Pero ojo, ellos decían que debían de llegar los más capaces, los más preparados, los que eran más probos, precisamente para que fueran el ejemplo de una sociedad que participara. Por eso cuando uno escucha a una persona, un ciudadano, que dice, no, pues yo no soy político, la verdad está renunciando a esa historia y realmente en la práctica es imposible ser una persona que no es político, es decir, apolítico, porque tendrías que vivir en una montaña o tendrías que vivir en la selva o en lo recóndito de la tierra. Lo que no puedes ser, o que lo puedes decidir no ser, es ser partidista. Eso sí puede ser. Puede ser una persona apartidista, pero no puede ser una persona apolítica. Porque la política se trata de los asuntos de la ciudad, es decir, se trata de los asuntos de cada uno de nosotros, de la salud, de la educación, de la seguridad. Por eso en este libro los grandes pensadores dijeron con claridad, a ver, busquemos una organización donde haya dos tipos de ciudadanos, unos que manden y otros que obedezcan. Y yo siempre les he dicho en mis clases en la universidad que es tan importante mandar como obedecer. Si tú decides mandar, si tú decides estar tomando decisiones en una empresa como gerente o en un gobierno como alcalde, regidor, gobernador, lo que sea, tú tienes que tener la responsabilidad de que cuando mandas, tienes que tener principios y valores: la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, el también mandar obedeciendo, y que tengas los principios de que respetes las decisiones de la mayoría, que tengas conocimientos, ojo, y aquí lo destacan todos los pensadores en economía,
precisamente para que sepas cómo se distribuye correctamente el ingreso y cómo se generan las ganancias o los ingresos de una sociedad, pero que también conozcas el derecho que son el conjunto de normas imperativas que regulan la conducta externa del hombre. Por eso, los grandes pensadores de Roma y todos los que después le continuaron ya en la Edad Media, cuando ya en la Edad Media empezó el gobierno ya con una fuerza muy importante de la iglesia, como les decía al principio, fueron los ejércitos y la iglesia han sido las dos instituciones que han prevalecido por años, y la iglesia con esta doctrina filosófica del amor a Dios, y que bueno, pues también en la Biblia hay citas políticas, ahí está el hecho de cuando dice Dios, mi reino no es de esta tierra, o cuando dice verle al César lo que es del César, y cita al Evangelio, al evangelista Mateo y a Juan, está señalando también su punto de vista en cuanto a la administración de los bienes públicos de un gobierno. Eso lo dejó claro Jesucristo a través de estos dos evangelistas. La iglesia en la Edad Media se apoderó prácticamente de la política pública e hizo que a través de los papas se estuviera desarrollando y administrando todos los bienes. Bueno, en México todavía el siglo XVII, el XVIII y el XIX la iglesia administraba muchos de los bienes públicos, administraba desde lo que son los registros civiles, los panteones, en fin, hasta que se da un cambio con la revolución industrial, que empieza esa sustitución de la mano de obra del hombre por la maquinaria, y entonces empiezan otras teorías políticas que ahora conocemos y que están siempre presentes: el socialismo, el capitalismo, el comunismo, y que vinieron de alguna manera a esclarecer que no debería de existir ni la dictadura ni el tema de la anarquía, y que el proletariado, que era el número de personas que ya estaban en los trabajos, tenían que estar en uno de estos sistemas. Y se fue así desarrollando el siglo XIX. Cuando llegamos al siglo XX, ya con los pensamientos de Marx, de Hegel y de todos los pensadores del siglo XIX, se estableció sistemas de gobierno, y en el libro se destacan, se señalan como sistemas en donde, en base a un pensamiento político, se van distribuyendo las decisiones de administración pública. Vienen las dos guerras mundiales, la de 1914 y 18 y la del 39 al 45, y eso pues establece un nuevo orden mundial, dos polos de fortaleza, y ahí empiezan a nacer otro tipo de instituciones ya internacionales que de alguna manera atraviesan esos pensamientos políticos, y nace la ONU, y nace la OEA, y nace el Banco Mundial, y nace el Fondo Monetario Internacional, como una forma de estar auxiliando a todas estas instituciones nacionales. Pero lo que nunca ha desaparecido, Miguel, y con eso termino el comentario y la reflexión de esta recomendación de este libro de historia de la teoría política, lo que nunca ha desaparecido y lo que siempre va a prevalecer es la libertad, es la justicia, es la soberanía, es la democracia, son estos valores universales que si los combinamos con los valores particulares y personales de la disciplina, de la honradez, del trabajo en equipo, de lo que significa el tener esa empatía que debemos de tener por todos, podemos hacer una mejor historia de la teoría política. Estamos en el siglo XXI con una gran oportunidad de hacer mejores gobiernos que den resultados, que se acaben las dictaduras, las tiranías, las diferencias políticas, y que prevalezca lo que decían los clásicos en la teoría política: el pensamiento lógico, el bienestar para todos, y que se pudiera hacer una política en donde el respeto a la autoridad y que la autoridad se gane el respeto sea lo que prevalezca. Esta es la reflexión y la recomendación del día de hoy, Miguel Ángel.